Hola chicos, hoy nos toca seguir estudiando el proceso revolucionario de independencia del Río de la Plata, pero nos toca estudiar el otro lado del Río de la Plata, nos toca estudiar lo que actualmente es Uruguay. Por más que hoy en día sea un país diferente, sea otro estado, sea otra nación, el proceso revolucionario que se fue dando en Uruguay se relaciona muchísimo, tiene muchísima relación, no se entiende el devenir del proceso histórico revolucionario de Argentina, ni la formación del Estado argentino, y de las provincias argentinas, si no se entiende bien también qué estaba pasando del otro lado del Río de la Plata. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta, recuerden que lo mismo que no existía Argentina como Estado antes de la independencia y la declaración de independencia, no existía Uruguay tampoco como Estado. La porción de tierra que hoy en día es el país de Uruguay era conocido con el nombre de la Banda Oriental, porque es lo que queda más hacia oriente, más hacia el este de Sudamérica, de la Sudamérica española. Ahora, ¿recuerdan allá lejos y hace tiempo, el año pasado, cuando vimos el Tratado de Tordesillas? Este tratado, esta línea imaginaria que había establecido el Papa junto con la corona española y la portuguesa, en donde establecía, bueno, hasta dónde llegaba el territorio español y hasta dónde llegaba el territorio portugués recién descubierto, recién que hacía 2 años que se había descubierto, que los europeos habían descubierto América. Entonces siempre estuvo en debate entre las dos coronas, entre los portugueses y los españoles, esa porción de tierra a quién le pertenecía. Los españoles la llamaban la Banda Oriental y los portugueses la llamaban la provincia Cisplatina. Los dos decían, che, me pertenece a mí. Los portugueses decían, no, es parte de mi colonia, y los españoles decían, no, es parte de mi colonia. Hubo un montón de guerras, hubo un montón de disputas de hasta dónde llegaba y a quién le pertenecía esa porción de tierra, de lo que hoy en día es Uruguay. Al fin y al cabo, en el momento del proceso de independencia, los que estaban controlando lo que actualmente es Uruguay eran los españoles. Recuerdan que nosotros vimos cuando se inició la Revolución de Mayo, acá en 1810, los españoles habían enviado un nuevo virrey, este señor Elío, que estaba estacionado en Uruguay, estaba estacionado en Montevideo, no estaba en Buenos Aires. Entonces, bueno, acá donde empieza lo que sería la clase de hoy. Todo esto era introductorio de lo que ya tendríamos que saber. En la Banda Oriental, los criollos, o sea, los americanos, las personas hijos de españoles nacidos en América, que estaban en Uruguay, también querían hacer una revolución, también querían formar parte de su propio gobierno, y también querían la independencia. Entonces no acataban al virrey Elío. Y se formó un grupo revolucionario, lo mismo que en Buenos Aires. Este grupo revolucionario estaba encabezado por José Gervasio de Artigas. Artigas es el máximo prócer de la historia de nuestro hermano país de Uruguay. Entonces empezó todo el proceso revolucionario con Artigas, que tenía un gran apoyo de los sectores más populares. ¿Por qué? Porque Artigas, ahí lo van a poder leer en el libro también, no solamente estaba a favor de la independencia, sino también de un montón de reformas sociales, como por ejemplo, no sé, hacer que los grandes españoles que tenían un montón de territorios, una gran cantidad de tierras, bueno, dividir toda esa tierra y repartirla entre las personas que no tenían tierras. Así ahora todos podían tener su porción de tierra, todos podían tener con qué sobrevivir, con qué sustentarse. Además de otras reformas y otro tipo de ayudas y beneficios que les brindaba o que planteaba brindarles a los sectores más populares. Entonces, esta rebelión, esta revolución, mejor dicho, encabezada por Artigas y con gran apoyo de los sectores populares en el actual Uruguay, en un primer momento fue apoyada por Buenos Aires. Buenos Aires, obviamente, la famosa frase, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Buenos Aires no estaba, o mejor dicho, los que gobernaban en Buenos Aires en ese momento no estaban muy de acuerdo con todas las medidas que quería tomar Artigas, pero sí les convenía que se debilite a los españoles, sobre todo a la Armada Española. Entonces, bueno, Buenos Aires, ahí como lo pueden ver en la página libre y en el cuadro también que les subí, en el mapa conceptual, van a ver que Buenos Aires en un primer momento apoya a Artigas y a la rebelión, a la revolución en Uruguay. Hasta que llega un momento en donde Buenos Aires empieza a tener problemas en otra región. Estudiamos en el norte, estudiamos lo que pasó con el éxodo jujeño, con la batalla de Tucumán. Entonces, entre 1811 y 1812, como Buenos Aires estaba más enfocado en lo que estaba pasando en el norte, firma un armisticio. Un armisticio es un alto el fuego. Bueno, yo firmo el armisticio con los españoles en Uruguay. Es más, que hasta los mismos españoles habían pedido ayuda, habían pedido apoyo a los portugueses
o sea, habían permitido a los portugueses ingresar al territorio español para frenar a los revolucionarios. Entonces, Buenos Aires hace un alto el fuego, firma un alto el fuego para concentrarse en la otra región de guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Artigas no estaba, y las personas que vivían en la banda oriental no estaban de acuerdo con frenar, con parar la guerra, porque obviamente ellos vivían ahí y no querían seguir siendo dominados por los españoles. Entonces lo que se hace, lo que se da, es lo que se conoce como el éxodo oriental. Un montón de personas, cerca de 4.000 personas, pasan de Uruguay a las provincias de la actual Argentina, principalmente a Entre Ríos y a Corrientes, se van de la banda oriental, se van de lo que hoy en día es Uruguay y empiezan a planificar, empiezan a preparar de nuevo, volver a su territorio para terminar de liberar y formar un país independiente. Entonces, mientras se estaba armando toda esta cuestión, en 1812 hay un nuevo sitio de Montevideo, o sea, Buenos Aires vuelve a apoyar en parte a los revolucionarios, y mientras están planificando todo esto, se da la asamblea del año 13. Recuerdan que ya lo estudiamos en los audios, que Artigas no estaba de acuerdo con formar un país unitario, sino que tenía la propuesta de un país federal. Que cada provincia tenga su propia fuerza, que cada provincia elija sus gobernadores, que cada provincia tenga mayor fortaleza y que no esté todo centralizado en una sola ciudad como querían principalmente los porteños desde Buenos Aires. Entonces, en la asamblea del año 13 no se logra la independencia, no se logra la constitución, sí se logran todas las otras cuestiones que estudiamos. Y de nuevo, Artigas y la banda oriental empiezan a planificar, empiezan a preparar cómo volver a Uruguay y liberar, sacar, expulsar a los españoles, expulsar a los portugueses también y formar un país libre. Por eso, en 1814 forma esto de la Liga de los Pueblos Libres, que es plantea un proyecto de país, un proyecto de independencia y de país con ciertas cuestiones, ciertas características que la van a poder leer ahí en el libro, basadas en estos tipos no solamente de independencia, sino esta serie de beneficios sociales también que explicamos anteriormente en el video. Bueno, y logra el apoyo de muchas de las actuales provincias argentinas también. Y vuelven para Uruguay, combaten de nuevo contra los españoles, logran expulsarlos y para 1815 firman la independencia, pero no la independencia de Uruguay, sino la independencia de la Confederación de la Liga de los Pueblos Libres del Sur, la Confederación de los Pueblos Libres del Sur. ¿Qué significa esto? Es un país nuevo, es un país que se declara independiente y que está formado no solamente por el actual Uruguay, sino que también estaba formado por la actual provincia de Corrientes, la actual provincia de Entre Ríos, la actual provincia de Santa Fe y una partecita de Córdoba. Todas esas entidades, toda esa porción de territorio, por así decirlo, forma un nuevo país en 1815 llamado los Pueblos Libres del Sur. Se declaran libres y se declaran independientes, no solamente de España, sino de cualquier otra entidad que quiera venir a gobernarlos. Ahora, fíjense cómo es la cuestión, porque estas provincias que declaran su independencia con los pueblos libres, ¿qué estaba pasando en el resto de lo que actualmente es Argentina? Todavía no se había declarado ninguna independencia. Recuerden que recién en 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, van a ver que cuando se reúna el Congreso de Tucumán para declarar la independencia, muchas de las actuales provincias de la actual República Argentina no estaban en esa sala y no firmaron esa declaración de independencia. ¿Por qué? Porque ya habían formado otro país, un país propio, que eran los Pueblos Libres del Sur. Y estos Pueblos Libres del Sur van a durar 5 años. Este es un país independiente que dura durante 5 años. ¿Por qué? Porque el imperio portugués, todavía recuerden, no se había independizado. La independencia de Brasil es en 1822. El imperio portugués, ¿se acuerdan? El viaje que habían hecho los Braganza, que el rey de Portugal había vuelto a Portugal y el príncipe Pedro, creo que era, el príncipe Pedro de Braganza, estaba formando su propio grupo de poder en el actual Brasil. Y claro, de repente vio que él, con todo el imperio portugués, él con todos los soldados, con todas las riquezas, con solamente unas pequeñas rebeliones que había tenido, tenía un país próspero, un país fuerte, un país grande, un gran ejército, de repente ve que se crea un país nuevo, muy cerquita donde estaba él,
y esto es importante, en una porción de territorio que Portugal siempre la había reclamado para sí. Recuerden cómo iniciamos el video. Portugal y España, los dos diciendo, esta porción de tierra me pertenece a mí, esta porción de tierra me pertenece a mí. Durante 300 años los portugueses habían dicho, esta porción de tierra me pertenece a mí. Y de repente ven que se van los españoles y queda un país nuevo, un país completamente debilitado. ¿Por qué? Porque estuvieron combatiendo, luchando en una guerra durante muchísimos años. País debilitado no solamente por la muerte de las personas, las tierras completamente arrasadas, la gente desgastada. Fíjense, si nosotros estamos cansados de una cuarentena, imagínense lo que es una guerra de independencia que dura años. Entonces aprovecha Brasil en 1820, repito, Portugal, no Brasil, porque todavía no era Brasil como país independiente, sino que todavía era el Imperio Portugués. En realidad era el reino de Brasil que pertenecía al Imperio Portugués. Invade la banda oriental, invade el actual Uruguay y toma posesión en 1820, después de la batalla de Tacuarembó, toma como posesión para la corona portuguesa lo que actualmente es Uruguay. Y esto va a ser fundamental porque la Liga de los Pueblos Libres ahí queda completamente destruida. Se disuelve la Liga de los Pueblos Libres y está bien. Lo que actualmente es Uruguay deja de ser un país independiente, deja de ser la Liga de los Pueblos Libres y pasa a formar parte de Portugal. ¿Y qué pasa con las otras provincias? ¿Qué pasa con Corrientes? ¿Qué pasa con Entre Ríos? ¿Qué pasa con Santa Fe? Todo eso lo vamos a ver más adelante.